Bienvenidos a este video, en el cual mis compañeros y yo, quienes somos alumnos de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad de Oaxaca, en el primer semestre, Grupo E, les presentaremos un audioglosario que hemos creado para nuestra materia de Biología Celular, la cual nos imparte nuestra catedrática, la doctora en Ciencias María Teresa Hernández Huerta. Este trabajo es basado en un glosario que hemos creado a partir de artículos científicos que nos ha proporcionado nuestra catedrática, y extrajimos de ahí las palabras más relevantes o que más duda nos han causado para poder darles una breve explicación. Enseguida comenzamos. Primera en el orden, tendrá el turno mi compañera Rodríguez Montesinos Fernanda Rubí. En segundo, su servidor, Cruz Vázquez Francisco Martín. Y para cerrar, nuestro compañero López Antonio Adán Alejandro. Alfa-catenina, responsable de la adhesión intercelular, proceso clave para el desarrollo embrionario. También desempeña un papel importante en los organismos de adultos sanos. Acetilación, reacción que introduce un grupo acetilo en un compuesto químico. Ácido, sustancia química que emite iones de hidrógeno en el agua y forma sales cuando se combina con ciertos metales. Ácidos nucleicos, son las biomoléculas portadoras de la información genética. Activación, excitación de las neuronas y de sus conexiones sinápticas causada por una estimulación sensorial. Actividad específica, es el índice entre la cantidad de esa proteína y el total de proteína presente en la muestra. Adenilil ciclasa, enzima intracelular que cataliza la conversión de ATP en AMPC. Adenomatosis, trastorno genético raro que afecta a las glándulas endocrinas y causa tumores en las glándulas tiroidea, paratiroideas y suprarrenales. ADN, ácido desoxirribonucleico, contiene las instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los organismos vivos, responsable de la transmisión hereditaria. ADN fragmentado, cambio en la estructura normal del ADN, ya sea por cambios espontáneos o por exposición a condiciones anormales para el mismo. Durante la apoptosis, la ruptura de ADN ocurre en dos etapas. El primero, que es clave de los dominios de la cromatina, y el segundo, que es clivaje de las hélices individuales de ADN. Afinidad. En los campos de la química y la biología es la fuerza de atracción que hay entre dos sustancias, por ejemplo, dos sustancias químicas o un antígeno y un anticuerpo. Agarosa, es un polisacárido extraído de una alga marina. Agrefagia, tipo de autofagia que elimina agregados de proteínas invisibles para la célula, que elimina algunos miembros de su proteína. Agua, líquido incoloro. Insaboro, cuya molécula está compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, unidos por un enlace covalente. AIF, induce la condensación de la cromatina y la ruptura del ADN. Alostéricos, actúa en un lugar distinto de aquel en el que ejerce normalmente su efecto, una determinada sustancia endógena, pero que puede dar lugar a un efecto similar o bien producir un efecto antagónico. Amidación, es un componente que se forma químicamente por el reemplazo del hidroxilo de un oxácido por un sustituyente amino. Aminoácido, molécula orgánica con un grupo amino y un grupo carboxilo en un extremo, es la base de las proteínas. Anafase, se produce la separación de las cromátidas hermanas, las cuales dan lugar a dos cromosomas hijos, los cuales migran hacia polos opuestos de la célula. Análisis de ADN-CF, herramienta para el diagnóstico temprano de varios tipos de cáncer. Andrógenos, como la testosterona, son hormonas sexuales masculinas que producen las características sexuales masculinas. Anfifílicas, cuando posee una doble afinidad polar-no polar. Animales transgénicos, los animales que se modificaron mediante ingeniería genética para que sus cromosomas contengan genes extraños. Anoicos,
tipo de apoptosis que inicia cuando la célula se desprende de la matriz extracelular circundante. Antiapoptótica, que es inhibidor de la muerte celular de tipo apoptótica. Anticuerpos son proteínas que se producen en los tejidos linfoides como respuesta a la presencia de materiales extraños o antígenos. Anticuerpo monoclonal. Se espera un periodo de varias semanas para que los anticuerpos se produzcan. Se extraen en el vaso u otros órganos linfoides. Se prepara una suspensión de células únicas. Se aíslan las células que produce el anticuerpo deseado y esas células particulares se cultivan como colonias separadas para obtener grandes cantidades de esta inmunoglobulina particular. Anticuerpo producido es el que el linfocito normal sintetizaba antes de fusionarse con la célula de mieloma. Anticuerpos monoclonales son de gran utilidad en la medicina diagnóstica, en estudios para conocer la concentración de proteínas específicas en la sangre y la orina. Apicales, que está en el extremo o en la cima. Apoptosis, tipo de muerte celular programada que mantiene el balance fisiológico entre la proliferación y la eliminación celular. Induce la activación de caspasas que producen colapso de los componentes subcelulares, la condensación y fragmentación del ADN y la disminución del tamaño celular y nuclear. No hay inflamación. La integridad de la membrana se mantiene intacta hasta que comienza la formación de cuerpos apoptóticos. ARF6, factor de ribosilación de ATP, regula el tráfico de membranas modulando la endocitosis y la remodelación del citoesqueleto de actina. ARN, tipo de ácido nucleico, contiene información copiada del ADN con función genética. ARN interferente es un proceso en el que se degrada un ARN mensajero específico por la presencia de un pequeño ARNC bicatenario, cuya secuencia está contenida dentro de la secuencia del ARN mensajero. ARN ribosomal, componente central de los ribosomas, por lo que su síntesis es un evento indispensable en la célula. ARP induce la muerte celular programada de diferentes tipos de células de cáncer. ARP2, proteína utilizada como herramienta en el tratamiento de cáncer epitelial. Artrópodos son animales invertebrados que incluyen una gran variedad de especies, clases y órdenes. Muchos de ellos producen sustancias nocivas para la especie humana que pueden ocasionar enfermedad y muerte. Aséptica, conjunto de métodos aplicados para la conservación de la esterilidad. Aspartato, enzima que se encuentra en el hígado, corazón y otros tejidos. Su concentración alta puede ser signo de daño en el hígado, corazón y puede ocasionar cáncer. ATPG, proteínas relacionadas con la autofagia, del inglés autophagy, son más de 30 proteínas. Autoantígenos, es reconocida como extraña e induce la aparición de una respuesta. Autócrino, de la sustancia que ejerce su actividad sobre la misma célula por la que ha sido secretada. Autodegradativo, necesario para equilibrar las fuentes de energía y de nutrientes en respuesta. Autofagia medida por chaperonas, tipo selectivo de autofagia medida por proteínas citosólicas. Autofagia es un proceso autodegradativo necesario para equilibrar las fuentes de energía y de nutrientes en respuesta a factores que modifican la homeostasis celular. Autofagosoma, estructuras esféricas de doble capa, grandes que funcionan en autofagia para engullir componentes intracelulares, tales como orgánulos o patógenos. Autofagolisosoma, orgánulo formado por la unión del autofagosoma y lisosomas para la eliminación de restos celulares. Auxina, hormona vegetal que ayuda al crecimiento y desarrollo de la planta. Bacteria, son microorganismos procariotas
Organismos unicelulares poseen una membrana plasmática compuesta de lípidos y proteínas. Balsas medían funciones biológicas importantes, incluido el ensamblaje de señalosomas. La endocitosis depende de caviolas o clatrina y la clasificación de células polarizadas al afectar la participación diferencial basada en motivos proteicos. Basales, células pequeñas y redondas ubicadas en la parte más baja. VACs o VAC desencadena la liberación de una proteína del espacio intermembrana mitocondrial, denominada translocasa de la membrana mitocondrial interna octava. VACs forman poros para permitir la liberación de citocromo C. BSL-2 son aquellos que confieren resistencia a los mecanismos intracelulares de inducción de apoptosis a través de la mitocondria. Biogénesis de la célula, teoría que sostiene que un ser vivo solo puede proceder de otro ser vivo. Biogénesis es el proceso fundamental de la producción de nuevos organismos vivos a partir de otros ya existentes del mismo tipo. Biogénico es un producto elaborado a partir de formas de vida. Biológico, sustancia hecha a partir de un organismo vivo o sus productos que ayuda a diagnosticar, prevenir y tratar una patología. Bioquímica, rama de la ciencia que estudia la composición química de los seres vivos a nivel molecular. Biotinilación, unión de la biotina a varios sitios químicos. Cadena de mensajeros químicos. Son endógenos cuando se sintetizan en el propio organismo, como por ejemplo hormonas, factores de crecimiento, citoquinas y neurotransmisores. Calmodulina, proteína activadora de termoestable de bajo peso molecular, que se encuentra principalmente en el encéfalo y corazón. Calpainas son enzimas proteolíticas que tienen una cisteína en su sitio catalítico, por lo que también se les llama cisteína peptidasas. No son lisosomales y su actividad depende del calcio. Canales facilita la incorporación de moléculas lipídicas que inducen la generación de poros de mayor tamaño. Cáncer es una enfermedad multifactoria y la segunda causa de muerte de la población general en el mundo. Cápside es el resultado de la aglomeración de subunidades más pequeñas designadas capsómeros o unidades morfológicas. Capsómeros pueden ser esféricos o prismáticos. Están constituidos por los protámeros, se encargan de proteger al genoma, otorgar la simetría viral. Carcinoma hepatocelular es un tumor primario del hígado. Cardiotrofina 1 fosforilasa AKT. Prolonga la supervivencia celular a través de una vía dependiente de Pi3K en los miocitos cardíacos. Caspasas son una familia de proteasas presentes en la célula en forma inactiva o simógenos que se activan de forma secuencial por la acción de otras caspasas activas. Caspasa 1 es quien promueve la secreción de dos citocinas inflamatorias, la interleucina y la IL-18. Caspasa 3 es un importante efector de la apoptosis. Caspasas verdugos efectúan la destrucción y se producen como dímeros inactivos. Catalítica, sustancia que se puede añadir a una reacción para aumentar la velocidad de reacción sin ser consumida en el proceso. Catepsina G, cisteína que se degrada de la laminina, fibronectina y colágeno tipo 4, también conocida como endopeptidasa. Cataliza la hidrólisis de proteínas a péptidos. Caviolas, invaginaciones de 50 a 100 nanómetros ubicadas en la membrana plasmática, enriquecidas en colesterol y esfingolípidos. CCK18 es un biomarcador específico de apoptosis. Células blancas son parte del sistema inmunitario del cuerpo y ayudan a combatir infecciones y otras enfermedades. Células dañadas, células con alteraciones morfológicas o fisiológicas que no pueden cumplir con su función normal, las cuales tienen tres opciones: recuperarse, morir o entrar en estado de senescencia. Células de mieloma maligno
son un tipo de célula cancerosa que crece con rapidez en cultivo y produce grandes cantidades de anticuerpos. Células distantes se llaman señales endócrinas, se originan a partir de células endocrinas. Células específicas porque dirige su ataque a un antígeno específico que se ha encontrado con anterioridad. Célula eucariota son células que tienen el ADN confinado por una doble membrana biológica llamada envoltura nuclear. Células inmunitarias son células que se forman a partir de células madre en la médula ósea que se convierten en diferentes tipos de glóbulos blancos. Células madre embrionarias se encuentran en el blastocisto de los mamíferos, que es una etapa temprana del desarrollo embrionario comparable a la etapa de blástula de otros animales. Célula presentadora de antígeno, célula inmunitaria que estimula las respuestas inmunitarias cuando presenta ante otras células antígenos en la superficie. Célula procariota, microorganismos unicelulares cuyo material genético no se encuentra rodeado de membranas. Células T son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madre en la médula ósea. Ayudan a proteger el cuerpo de las infecciones y a combatir el cáncer. También se les llama linfocitos T y timocito. Células TCD3 expresa el receptor del antígeno de células T. Células T linfocíticas inducen la apoptosis en las células diana. Centrifugación de equilibrio. Las moléculas de ácido nucleico se separan según su densidad de flotación. Cicatrización. Reparación de una herida con tejido fibroso mediante un proceso biológico resultado de movimiento, división y síntesis proteica celular. Ciclofilina A. Proteína que se une a inmunosupresores y que también actúa en procesos inflamatorios. Cisternas cis de Golgi. Es la más cercana al retículo endoplasmático rugoso, que recibe las vesículas de transición que tienen las proteínas que se transforman. Citocinas, tipo de proteína que elaboran ciertas células inmunitarias y no inmunitarias, y que tiene un efecto en el sistema inmunitario. Citoesqueleto, estructura que mantiene la forma de la célula y ayuda en diversas funciones como la movilidad celular y el tráfico intracelular. Citometría de flujo, método de laboratorio para determinar el número de células, porcentaje de células vivas y lagunas de sus características. Citoplasma, líquido gelatinoso que llena el interior de una célula. Citotóxicos, sustancia que elimina células como las cancerosas. Citrulilación, conversión de arginina a citrulina, lo que conlleva a una alteración de la conformación. Clatrina, proteína cuya función principal es recubrir las vesículas intracelulares. Está formada por 3 cadenas pesadas y 3 ligeras. Clonación de ADN, técnica que produce grandes cantidades de un segmento de ADN específico. Cloroplasto, organelos encargados de llevar a cabo la fotosíntesis en planta. Cloruro es uno de los electrolitos más importantes en la sangre. Ayuda a mantener el equilibrio, la cantidad de líquido dentro y fuera de células. Codón, secuencia de 3 nucleótidos en el ADN o su correspondencia en el ARNM. Se le une al anticodón de una ARNT durante la síntesis de proteínas. Calcinina, activa los inflasomas e inhiba NETs. Colesterol, sustancia cerosa similar a la grasa que el cuerpo necesita. Complejo de señalosoma, la expresión genética es el proceso que la célula utiliza para producir las moléculas que necesita. Comunicación celular es un proceso por el cual las células transmiten información a distintas distancias más o menos largas para promover o modificar respuestas celulares en otras células. Comunicación cruzada proporciona numerosos mecanismos de respaldo para los programas de muerte celular. Comunicación yuxtacrina, señalización dependiente del contacto célula con célula. Concomitante, ocurre durante el mismo periodo de tiempo. Condrocitos, célula del tejido cartilaginoso que procede del condroblasto.
Contracción esquelética es un suceso organizado y natural que se ejecuta a nivel de los músculos cuando las fibras y las proteínas de su interior se unen. Cornificación, tipo especial de muerte celular programada en la piel. Cristalografía electrónica. El análisis al microscopio electrónico de muestras congeladas también es útil en el estudio de proteínas de membrana. Cristalografía por rayos X. Utiliza cristales de proteína que se bombardean con un fino haz de rayos X. Estructura organizada compuesta por ADN, ARN y proteínas que da origen a los cromosomas en el núcleo de la célula. Cromatografía. Técnica en la que una mezcla de componentes disueltos se fracciona a su paso por cierto tipo de matriz porosa. Cromosoma artificial bacteriano. Es un plásmido bacteriano especializado que contiene un origen bacteriano de replicación. Cromosoma artificial de levadura. Son versiones artificiales de un cromosoma normal de levadura. Cuerpos de Lewy. Depósitos anormales de proteína alfa-sinucleína. Cuerpos mitotópticos. Son las mitocondrias degradadas que finalmente serán expuestas de la célula. Daadrafenina. Inhibe RIPK3, previene la necrosis e induce a la apoptosis. Decisión celular final. Proceso complejo de decisiones. Depende de la correcta detección y decodificación de señales originarias tanto de medios internos como externos. Defensina. Péptidos antimicrobianos de síntesis endógena. Con potencial profiláctico y terapéutico. Degradación. Transformar una sustancia compleja en otra de estructura más sencilla. Degrones. Una porción de una proteína que está involucrada en la regulación de las tasas de degradación de las proteínas. Dendritas. Son cada una de las partes membranosas de una célula nerviosa o neurona. Desarrollo embrionario. Serie de procesos complejos en el cual los gametos se fusionan. Desregulación de las vías de señalización. Desencadenan la muerte celular y puede producir el desarrollo de enfermedades como el cáncer. Diafonia. A los casos en los que uno o más componentes de una vía de transducción de señales afecta a otra. Diana o células target son aquellas en las que tenemos identificado un receptor que regula el funcionamiento específico de una célula. Diploide alude al número cromosómico cuando corresponde al número somático o cigótico 2n. Direccionalidad, camino o rumbo que un cuerpo sigue en su movimiento. Discriminadores. Los receptores celulares son los discriminadores que reciben señales externas. Diseminación, acción y el efecto de diseminar. Dominios, categoría taxonómica más amplia en la cual se clasifican los seres vivos. DR, por sus siglas en inglés, presenta un dominio extracelular rico en cisteína y un segundo dominio citoplasmático. Envoltura es una bicapa lipoproteica que deriva de la membrana nuclear o de la membrana citoplasmática de la célula infectada por el virus. Epidérmico es el protector vivo que recubre la superficie de toda planta. Eritematoso, enrojecimiento. Estrés celular. Afecciones que puede sufrir la célula culminando en un funcionamiento anómalo, ya sea temporal o permanente. Estructura complementaria. Describe una relación entre dos estructuras, cada una siguiendo el principio de bloqueo y clave. Estudios hormonales. Análisis médico y biológicos que se realizan para evaluar los niveles y la actividad de las hormonas en el cuerpo humano u otros organismos. Evolución. Proceso por el cual los organismos vivos cambian con el tiempo a través de cambios en el genoma. Excitar. Producir o intensificar mediante un estímulo la actividad de una célula, órgano u organismo. Exhibición bacteriófaga. Se generan miles de millones de partículas fágicas distintas, cada una aporta un gen que codifica una molécula de anticuerpo humano que posee una región variable única. Exocitosis. Forma de transporte activo en el que una célula transporta moléculas fuera de la célula. Requiere el uso de energía para transportar el material. Expresión génica. La expresión génica
es el proceso de la célula para producir las moléculas que necesita. Extracto. Mezcla compleja con multitud de compuestos químicos, obtenible por procesos físicos, químicos y o microbiológicos, a partir de una fuente natural y utilizada en cualquier campo de la tecnología. Extrínseca, que se origina o está situada fuera. Factor 1. Actificador de proteasa apoptótica. Su abreviación es APAF1. Constituye la estructura alrededor de la cual se ensambla el apoptosoma. Factor mensajero. Tiene la información génica que se necesita para elaborar las proteínas y lleva esta información desde el ADN del núcleo de la célula al citoplasma donde se elaboran las proteínas. Factor transmisible. Agente infeccioso, específico o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mismo agente o sus productos. Factores de crecimiento. Sustancia producida por el cuerpo que regula la división celular y la supervivencia celular. Fagocitosis. Proceso que cumplen un tipo de células especializadas con la capacidad de ingerir partículas externas de su mismo tamaño o un poco más grandes. Fagocitar. Hacer desaparecer una cosa absorbiéndola, incorporándola de modo que desaparece su individualidad. Fagosoma o vesícula endocítica, formada como una invaginación de la membrana plasmática, contiene el material fagocitado por la célula. Farnesilación. Es una enzima que cataliza la perenilación de una célula. Fas-gene. Este gen codifica una superficie celular, proteína expresada en células linfoide y no linfoides. Fascitis necrosante. Infección bacteriana que se propaga por el cuerpo rápidamente y puede causar la muerte. Fase intracelular. Abarca todos los procesos y las sustancias implícitas en la producción de la respuesta de la célula desde el momento en que la información ha llegado al citoplasma de la célula receptora. Fenotipo. Cualquier característica detectable de un organismo, estructural, bioquímica, fisiológica o conductual, determinado por una interacción entre su genotipo y su medio ambiente. Ferroptosis. Muerte celular dependiente de hierro. Ferrostatina 1. Modula los lípidos renales desregulados en caso de fracaso renal agudo. Fisiológicas. Relacionado con las funciones del cuerpo. Fisiopatológicos. Estudiar las alteraciones de las distintas funciones del cuerpo humano para comprender el porqué de la aparición de diversas enfermedades. Fluorescencia. Absorción de la energía de la luz ultravioleta e inmediatamente emite radiación luminosa. Fosfolípidos. Lípidos anfipáticos que se encuentran en todas las membranas celulares de plantas y animales, disponiéndose como capas lipídicas. Formilación. Supone la reacción de heterociclos ricos en densidad electrónica con dimetiformamida en presencia de oxitricloruro de fósforo. Formulación. Es una mezcla o una estructura como una cápsula, una tableta o una emulsión, preparada de acuerdo con un procedimiento específico. Fosfatidilcerina. Fosfolípido vital para las células del cerebro. Fosfolipasa C. Catalizador de la hidrólisis del PL y P2. Fosfolipasa. Familia de enzimas que hidrolizan el enlace ester SN2 de los glicerofosfolípidos liberando ácidos grasos. Fosfoproteómica. Es una rama de la proteómica que identifica, cataloga y caracteriza proteínas que contienen un grupo fosfato como una modificación post-traduccional. Fosforilación. Adición de un grupo fosfato a cualquier molécula. Fotoconmutables. Permiten monitorear de cerca la activación o el bloqueo reversible y producción de receptores y canales iónicos, activados por neurotransmisores específicos en células específicas. Fototropismo del coleóptilo. Cuando un coleóptilo se expone a una fuente de luz, las moléculas de fototropina en el lado luminoso absorben una gran cantidad de luz, mientras que las moléculas en el lado sombreado absorben mucha menos. Fototropismo es una respuesta direccional que permite a las plantas crecer hacia arriba o en algunos casos en dirección contraria de una fuente de luz. Fragmentación
escisión de un método de reproducción asexual animal por el cual un individuo se divide en dos o más organismos totalmente independientes. Fusión, proceso físico que resulta de la transición de fase de una sustancia de un sólido a un líquido. Fusogénicas, unen las membranas adyacentes y electrolitos. Galectina, son lectinas del tipo S, sialaglectin, proteínas que contienen dominios de reconocimiento a carbohidratos, específicamente CRD. Gameto, célula diferenciada sexualmente cuyo destino es fusionarse con otra de polaridad opuesta. Gen, unidad genética elemental contenida en lugares determinados de los cromosomas. Gasdermina D, es una proteína formadora de poros. Génica, es el proceso que la célula utiliza para producir las moléculas que necesita, mediante lectura del código genético. Genoma, es la totalidad de la información genética almacenada en el ADN de las células. Genotipo, describe un grupo de miembros que tienen los mismos genes. Geranilización, enzima que cataliza la condensación de dos moléculas de geranil difosfato para dar prefitoeno difosfato. Geraniltransferasa, enzima que cataliza la condensación de dos moléculas de geranildifosfato. Glicación, unión no enzimática de un azúcar a otra biomolécula. Glicofosfolípidos, la estructura de los glicerofosfolípidos deriva del 1-glicerol 3-fosfato, que se esterifica en las posiciones S1 y S2. Glicoproteína G, P, es una proteína transportadora de membrana asociadas al fenómeno de resistencia a múltiples drogas. Gemación. En las levaduras, que son hongos unicelulares, la célula que se divide en dos células hijas de diferente tamaño. Glicosilación. Proceso enzimático formando un enlace glicosídico. Glicosilfosfatidilinositol es un complejo glicolipídico que puede actuar como ancla de proteínas a la membrana celular. Glioma es un tipo muy común de tumor que se origina en el cerebro. Glucoproteínas, proteínas que contienen carbohidratos. Glutamato es un aminoácido cuya función en el sistema nervioso central consiste en facilitar y agilizar la comunicación entre células nerviosas. Glutatión es un tripéptido constituido por los aminoácidos glutamato, cisteína y glicina. GMSSF recombinante estimula la proliferación de neutrófilos. Gonadotropina, hormona que hace que la hipófisis elabore y libere la hormona luteinizante y la hormona foliculoestimulante. GPX4 cataliza directamente la reacción entre el glutatión y los hidroperóxidos lipídicos para reducir el nivel celular de peroxidación lipídica. GTP, trifosfato de guanosina. Helmintos son gusanos parásitos y por tanto viven dentro o por fuera de sus hospederos, alimentándose de sus nutrientes. Heterocromatina preserva la segregación de los cromosomas durante la división celular y mantiene la integridad del genoma. Forma parte de las regiones teloméricas y centroméricas. Heterogeneidad describe diferencias entre tumores del mismo tipo que se presentan en diferentes pacientes. Hibridomas, fusión de los dos tipos de células para producir células híbridas. Hidrofóbica, la capacidad de la sustancia para repeler el agua. Hidroperóxidos lipídicos, es un ejemplo de daño oxidante en la membrana celular, lipoproteínas y otras estructuras. Hidroxilación, reacción química en la que se introduce un grupo hidroxilo en un compuesto reemplazando un átomo de hidrógeno oxidando al compuesto. Hiperactividad, sobreactividad, inquietud, incapacidad para permanecer sentado, inmiscuirse en las actividades de otras personas e incapacidad para esperar, síntomas que son excesivos para la edad o el nivel de desarrollo. Hiperestimulación es una complicación potencialmente grave de las técnicas de reproducción asistida, definida por el paso de líquidos al espacio vascular al extravascular. Hiperestimulación, respuesta exagerada al exceso de hormonas. Hipocampo,
Estructura cerebral que se encuentra en el lóbulo temporal, por lo que forma parte del sistema límbico. Hipoxia. Trastorno en el que hay una disminución del suministro de oxígeno a un tejido. Histocompatibilidad. Conjunto de genes cuyos productos son expresados en la superficie de las células del sistema inmune. HMGB1. Proteína nuclear no histona abundante y conservada. Homeostasis, estado de equilibrio entre todos los sistemas del cuerpo, necesarios para sobrevivir y funcionar de forma adecuada. Homogeneización, hacer que los elementos inversos de un compuesto, mezcla o sustancia, queden en igualdad o uniformes u homogéneos. Homología, expresión de una misma combinación génica y que se supone de un antepasado común. Hongos, microorganismos eucarióticos no solo más grandes y estructuralmente más complejos que los procariontes, sino que también tienen un origen evolutivo diferente. Hormona tiroidea. Las hormonas tiroideas afectan todas las células y órganos del cuerpo. Demasiada hormona tiroidea acelera los procesos y demasiado poca hormona desacelera los procesos. Hormona. Los mensajeros químicos que se propagan de célula en célula a lo largo del torrente sanguíneo pueden coordinar actividades y el crecimiento de diferentes partes del cuerpo. Humanina N formilada. Activa los receptores tipo 1 y 2 del péptido formilo. Humanina. Ejerce efectos protectores contra la apoptosis celular en varias condiciones patológicas, incluida la cardíaca. International Committee on Taxonomy of Viruses, abreviado ICTV, órgano que autoriza y organiza la clasificación taxonómica de los virus y los agentes subvirales. IGF-1R, receptor transmembrana que es activado por la hormona 1-insulina growth factor. Inequívocas, implica asumir evolutivamente que es una población reproductiva aislada. Infecciones, invasión y multiplicación de gérmenes en el cuerpo. Los gérmenes pueden ser bacterias, virus, hongos u otros microorganismos. Inflamación, reacción normal de una parte del cuerpo a una herida, lesión o infección. Inflamación celular, inflamación de bajo grado es a la cual nos referimos como imperceptible de un órgano o tejido, que se produce como consecuencia de la activación de mecanismos inflamatorios en respuesta a la detección de amenaza. Inflamosomas son complejos multiproteicos citosólicos, cuya formación es desencadenada por sensores de patrones moleculares asociados a patógenos, PAMP. Infliximab bloquea TNF y es inductor de la apoptosis de linfocitos T. Inhibidor 5-alfa reductasa. Promueve la formación de andrógenos más potentes a partir de testosterona. Inhibidores. Aquellos que disminuyen la actividad de una enzima. Inmunología. Reacción de defensa del cuerpo contra sustancias que considera dañinas o extrañas. Estas sustancias se llaman antígenos, que pueden ser bacterias, virus o sustancias químicas tóxicas. Inmunidad. Forma como el cuerpo reconoce y se define a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas. Inmunofluorescencia directa. Los anticuerpos casi siempre se unen en complejos con pequeñas moléculas fluorescentes, como la fluorescencia o rodamina, para generar derivados que se incuban luego con células o secciones de células. Inmunoglobulinas. Son dominios que aparecen comúnmente en las proteínas de las superfamilias de las inmunoglobulinas y son importantes en los procesos de adhesión celular, activación e interacción molecular. Insulina. Hormona liberada por el páncreas como respuesta a la presencia de glucosa en sangre. Intensificación de señales. Las señales pasan de una molécula a otra en el interior de la célula, lo que produce una respuesta celular específica, como multiplicación o destrucción celular. Interleucinas. Regulan las respuestas inmunitarias. Intracitoplasmático. Técnica de reproducción asistida que consiste en la fecundación de los ovocitos por inyección de un espermatozoide en su citoplasma mediante una micropipeta, previa obtención y preparación de los gametos con el fin de obtener embriones que puedan transferirse al útero materno. Intraorganelar. Procesos biológicos que suceden dentro de la célula. Invaginación. Formación de una bolsa o pliegue en una membrana. Iones. Átomo o moléculas que tienen una carga
eléctrica positiva o negativa, ionizante. Ionotrópicos, canales iónicos activados por ligando. Irradiación, uso de radiación de energía alta de rayos X, rayos gamma, neutrones, protones y otras fuentes para destruir células cancerosas y reducir el tamaño de los tumores. Isomorfas, con diferente composición química, presentan igual estructura cristalina y pueden cristalizar asociados. Isoproterenol, es un agonista de los receptores beta 1 y beta 2 usado para el asma antes del uso global del salbutamol. Isquemia, es provocada por la obstrucción de vasos sanguíneos resultando en embolias, trombosis o traumatismos. JNK, proteína que se encuentra dentro de la célula y que participa en múltiples procesos, principalmente en procesos inflamatorios. Lactoferrina, produce una fosforilación sostenida del ERK. LAT, enlazador para la activación de células T. LDH, lactato de deshidrogenasa, también conocida como ácido láctico deshidrogenasa, acelera ciertas reacciones químicas en el cuerpo. Lesión celular, alteración del equilibrio en la hemostasis celular producida por diversos mecanismos nocivos o dañinos. Lesiones físicas, tipo de lesiones que ocurren con mayor frecuencia durante los deportes o el ejercicio, como esguinces, torceduras y fracturas. Leucina, es un aminoácido utilizado por las células para la síntesis de proteínas. Leucocitos, se usa para detectar afecciones como infecciones, inflamaciones, alergias y leucemias. Ligadura TNFR1, conduce a la muerte celular cuando la ubiquinitilación de la RIP1 se ve comprometida. Ligandos peptídicos, son de naturaleza polar y se unen a receptores de la superficie celular. Linfocitos T citotóxicos, expresan ligandos de Fas que participan en la inducción de apoptosis del hepatocito infectado a través del receptor de Fa. Lipídico, mide las concentraciones de distintos tipos de grasas en sangre. Lípidos, son fuentes de ácidos grasos esenciales, mismos que son indispensables para el mantenimiento e integridad de las membranas celulares. Lipofagia, los triglicéridos y el colesterol son absorbidos por autofagosomas y entregados a los lisosomas para su degradación por hidrolasas ácidas. Lipofección. Las células se tratan con DNA que se une con lípidos de carga positiva. Lipopolisacáridos. Es el mayor componente de la membrana externa de las bacterias gram negativas. Lisofagia. Eliminación y reciclaje de lisosomas dañados, mediada por miembros de la familia de galectina, que actúan como sensores de daño lisosómicos. Lisosomas. Compartimiento con forma de saco en el interior de una célula que contiene enzimas que pueden descomponer los elementos celulares que es necesario destruir. Lisosima. Enzimas multifuncionales que sirven como moléculas de inmunidad innata, inespecífica, responsables de la defensa antibacterial, patógenos y no patógenos. LNK. Codifica la proteína reguladora de apoptosis 2. Lupus eritematoso sistémico. Enfermedad inflamatoria ocasionada cuando el sistema inmunológico ataca sus propios tejidos. El lupus puede afectar las articulaciones, la piel, los riñones, los glóbulos, el cerebro, el corazón y los pulmones. Macroautofagia. Proceso catabólico involucrado bajo estrés metabólico. Macrófagos. La expresión génica es el proceso que la célula utiliza para producir las moléculas que necesita. Macropinosomas. Proceso de endocitosis inducible y transitorio asociado con la formación de grandes extensiones de la membrana plasmática, roofing, que conduce a la internalización de fluidos o partículas de vesículas citoplasmáticas denominadas macropinosomas. MAN6P. Transporte de las hidrolasas lisosomales al lisosoma. Mecanobiología. Ciencia que se ocupa del comportamiento de las células cuando son sometidas a cargas mecánicas. Mecanotransducción. Acciones mecánicas. Medios eficientes. Inducen la muerte celular. Pueden interpretarse como la consecuencia lógica de la evolución de los organismos multicelulares. Meiosis. Tipo de división especializada necesaria para la formación de células haploides, las cuales, tras un proceso de diferenciación, darán lugar a los gametos. Membrana celular. Es la primera barrera celular que se encuentra en iones extracelulares, moléculas, vesículas, virus y otras células.
Mensajeros químicos. Viajan a través del torrente sanguíneo hacia los tejidos y sus órganos. Surten su efecto lentamente y con el tiempo afectan muchos procesos distintos. Metabolitos. Los intermedios y productos del metabolismo se clasifican en primarios y secundarios. Metafase. Comienza con el rompimiento de la membrana nuclear. De esta manera los cromosomas se pueden unir al uso meiótico. Mitótico. Mediante los cinetocoros. Una vez unidos los cromosomas, estos se alinean en el ecuador de la célula. Metástasis. Movimiento o diseminación de las células cancerosas de un órgano o tejido a otro. Metuosis. Tipo de muerte celular caracterizada por la presencia de una acumulación masiva de grandes vacuolas de membrana única llenas de líquidos derivadas de macropinosomas, que se acompaña específicamente de hiperactivación de RAS y deterioro de la apoptosis. Metilación. Reacción química en el cuerpo por la cual una molécula pequeña que se llama grupo metilo se une a ADN, proteínas u otras moléculas. Método Western Blot. Método en el cual se fracciona una mezcla de proteínas por electroforesis bidimensional. Las proteínas fraccionadas se transmiten a una hoja de filtro de nitrocelulosa, que se incuba con una preparación de anticuerpos marcados con radiactividad o fluorescencia. Microdominios lipídicos. Sirven para organizar centro de señalización de moléculas y prevenir interferencia de señales y señalización no específica. Microambientes hipóxicos. Usado para disminuir la cantidad de oxígeno en cultivos celulares. MicroARN. Es una clase de moléculas de ARN no codificantes. Regulan los genes. Microautofagia. Es una de las 3 formas comunes de vía autofágica, pero a diferencia de la macroautofagia y la autofagia mediada por chaperonas, esta está mediada en mamíferos por acción lisosomal o en plantas y hongos por acción vacular, por absorción directa de la carga citoplasmática. Microdominio. Son regiones de membrana que exhiben una composición, estructura y función biológica diferente al resto de membrana que los rodea. El microdominio principal son las balsas lipídicas. Microscopía electrónica. Usa electrones en lugar de fotones o luz visible para formar imágenes de objetos diminutos. Los microscopios electrónicos permiten alcanzar amplificaciones mayores. Microscopio. Nos permite conocer la microestructura de muestras biológicas e inorgánicas mediante la interacción con un haz de luz. Microscopio de fuerza atómica. Instrumento de barrido de alta resolución cada vez más importante en nanotecnología y biología molecular. Microscopio. Son instrumentos que producen una imagen aumentada de un objeto. Microtúbulos. Son formados por polímeros proteicos. Ayudan a mantener la forma de una célula. También ayudan a que los cromosomas se muevan durante la multiplicación celular. Mieloperoxidasas. La enzima mieloperoxidasa está presente en los lisosomas de los neutrófilos, monocitos y macrófagos. Es responsable de la actividad microbicida contra un amplio espectro de organismos. Miocitos, célula del tejido muscular, constituye el elemento contráctil básico del músculo liso y estriado, gracias a la abundancia en su citoplasma de miofibrillas con capacidad contráctil. Miriápodos, son animales dioicos con adaptación a la vida terrestre, aunque carecen de la capa de ceras y nunca adquieren una pared del cuerpo muy protegida contra la pérdida de humedad. Además, sus espiráculos respiratorios no se cierran. Miristoilación. Modificación de los lípidos en la que un grupo miristoilo derivado del ácido mirístico se une covalentemente mediante un enlace amida al grupo alfa-amino de un residuo de glicina N terminal. Mitocondria. Estructuras pequeñas de una célula que se encuentran en el citoplasma. Mitoptosis. Proceso alternativo a la mitofagia para la eliminación selectiva de las mitocondrias de una célula bajo determinadas circunstancias como desacoplamiento de la cadena respiratoria. Mitosis. Proceso por el cual se reparte las células hijas y el material genético duplicado a través de la segregación de los cromosomas. Moléculas. Partícula más pequeña de una sustancia que tiene todas las propiedades físicas y químicas de esa sustancia. Están compuestas por uno o más átomos. Morfogénesis. Conlleva sistemáticamente la eliminación y generación de nuevas estructuras celulares tisulares. Morfología celular.
Forma y tamaño normal de la célula. Morfológicos: estudio de la estructura de un organismo o taxón y sus componentes o características. Muerte: deceso, defunción, expiración, fallecimiento u óbito, entre otros, es el fin de la vida. Muerte celular programada: está impulsada por vías de transducción de señales intracelulares estrechamente reguladas. Muerte celular: proceso por el que mantiene la homeostasis del tejido y elimina células dañinas. Multidominio: en una proteína multidominio, cada dominio puede cumplir su propia función de forma independiente o de manera concertada con sus vecinos. Mutaciones: cualquier cambio en la secuencia del ADN de una célula. Nanoescalas: escala con una o más dimensiones comprendidas en el rango de 100 nanómetros o menos. Necroptosis: es un tipo de muerte cuyos cambios morfológicos son similares a los que se presentan en la necrosis, pero la necroptosis puede activarse por ligandos diferentes y está regulada por proteínas específicas. Necroptosoma: secuencia de eventos, trimerización del receptor, muerte, reclutamiento de proteínas adaptadoras a nivel intracelular. Necrosis dependiente de RIP: es aquella que ocurre durante la infección viral. Necrosis regulada: liberación limitada de moléculas intracelulares modificadas y una respuesta inflamatoria reducida. Necrosis tumoral: se observan células de cáncer de mama muertas en las muestras de tejido. Necrosis: cambios morfológicos son similares en los que se presentan en la necrosis. Asegura la eliminación de células infectadas por patógenos, promover un estado inflamatorio mediante la liberación de patrones moleculares asociados a daño, DAMPs, e inducir el reclutamiento de células fagocíticas al sitio de daño, entre otras. Necrostatina 1, inhibidor alostérico de muerte celular asociado a la quinasa RIP en necrosis. NET, trampa extracelular de neutrófilos. Netosis, muerte suicida de neutrófilos, es un mecanismo inducido por bacterias, hongos, virus, parásitos, citocinas, miosinas y algunos fármacos. Neuritas, generan señales eléctricas llamadas potenciales de acción que les permiten transmitir información rápidamente a largas distancias. Neurodegeneración, tipo de enfermedad en que las células del sistema nervioso central dejan de funcionar o mueren. Los trastornos neurodegenerativos habitualmente empeoran con el tiempo y no tienen cura. Pueden ser genéticos o causados por un tumor o un derrame cerebral. Neuronas, célula fundamental que se encarga de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. Neurotransmisor, mensajeros químicos del cerebro que pueden enviar señales excitatorias o inhibidoras para que las neuronas generen o no un impulso eléctrico. Neutrófilos, son un tipo de glóbulo blanco y ayudan al cuerpo a combatir infecciones. Nivolumab, activa linfocitos T y apoptosis en células tumorales. Nodo, interrupción de mielina en una acción mielinado que deja al descubierto sectores de la membrana en los que se generan potenciales de acción. Novo, se refiere a la síntesis de moléculas complejas a partir de moléculas simples como azúcares o aminoácidos. Oligoméricas, comprenden una pluralidad de proteínas de fusión y un marcador comprendiendo cada proteína de fusión un polipéptido que comprende un anticuerpo o un fragmento funcionalmente equivalente de dicho anticuerpo. Oligomérico, molécula formadora por varias unidades estructurales similares enlazadas en cantidad moderada. Oligomerizan, proceso químico que agrupó varios monómeros pero con un grado finito de polimerización. Optogenética, campo científico emergente que explora nuevos métodos para tratar ciertos padecimientos neurológicos como Parkinson, determinadas corias como la de Tourette e incluso enfermedades de pérdida integral en la función como la enfermedad de Huntington. Organelos, estructura pequeña de una célula que está rodeada por una membrana y tiene una función específica.
Osmótica: movimiento de agua a través de una membrana semipermeable debido a una diferencia en la osmolaridad o concentración de solutos a ambos lados de la membrana. Oxidación: se produce cuando una sustancia entra en contacto con el oxígeno o cualquier sustancia oxidante. Palmitoilación: es la unión covalente de ácidos grasos como el ácido palmítico. Paracrino: permiten que un grupo de células le diga a un conjunto vecino qué identidad celular debe adoptar. Paraptosis: tipo de muerte celular programada morfológicamente distinta de la apoptosis y la necrosis. Las características definitorias de la paraptosis son la vacuolación citoplasmática independiente de la activación e inhibición de la caspasa y la falta de morfología apoptótica. Parásito: organismo que crece y se alimenta a expensas de otro organismo diferente llamado huésped, hospedero u hospedador. Patógenos: los microbios que pueden tener una presencia duradera en la sangre humana y causar enfermedades en los humanos. Patologías: parte de la medicina que estudia las enfermedades y conjunto de síntomas de una enfermedad. PCR: técnica que emplea una polimerasa de ADN termoestable llamada polimerasa Taq. PD1: proteína que se une a su ligando PD1 localizado en células tumorales, suprime la respuesta y la proliferación de los linfocitos T. Perforinas: moléculas efectoras principales utilizadas por los linfocitos T citotóxicos y los linfocitos NK para mediar la lisis celular digerida. Permeabilidad: capacidad de un material para permitir que un fluido lo atraviese sin alterar su estructura interna. Permeabilización de la membrana mitocondrial: es un acontecimiento crucial que tiene lugar tanto en la muerte celular por apoptosis como necrosis. Permutaciones: consiste en los distintos arreglos que pueden adoptar los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula. Perturbaciones: cambios de la naturaleza de los depósitos aluviales en el tiempo. Piroptosis: es un tipo de muerte celular inflamatoria que generalmente ocurre después de la detección intracelular de señales de daño de patógenos. Pistola de genes: técnica que se emplea para modificar el material genético de varios tipos distintos de células vegetales. Plásmidos: se utilizan para la clonación de ADN, son versiones modificadas de los que se encuentran en las células bacterianas. Polarizado: es una característica clave del desarrollo del organismo y de la organogénesis, y también es crítico para la función de los órganos y la homeostasis. Poliadenilación: implica el reconocimiento de la señal del lugar de procesamiento y división del ARN mensajero para crear un terminal. Policétidos: son biosintetizados por la polimerización de subunidades acetilo y propinilo obtenidas por descarboxilación. Polímeros: se forman a partir de la unión de macromoléculas orgánicas por medio de enlaces covalentes. Son sintetizadas por enzimas procesadoras que vinculan componentes básicos como azúcares, aminoácidos o ácidos grasos. Procesos fisiológicos: las funciones vitales de las células son tres: la nutrición, la relación y la reproducción. A través de sus membranas que sirven de barrera se lleva a cabo el intercambio y el transporte de sustancias entre líquido intracelular y líquido extracelular. Profase: los cromosomas se condensan en el núcleo mientras en el citoplasma se comienza a ensamblar el uso mitótico entre los centrosomas. Protámeros: subunidades proteicas. Proteasas: enzimas que rompen los enlaces péptidos de las proteínas. Proteasoma: un complejo proteico grande presente en todas las células eucariotas y arqueasas, así como en algunas bacterias. Proteína diana: proteína estructural que cumple funciones de interacción con otras moléculas de manera que cada una de estas moléculas interactúan con su diana produciendo cambios o expresiones.
Proteína Fas es aquella que contiene un componente intracelular único, el dominio de muerte. Proteína P53 es el producto de un gen relacionado con la supresión de tumores que se activa como consecuencia de la lesión en el DNA celular. Proteína. Las proteínas son moléculas grandes y complejas que desempeñan muchas funciones críticas en el cuerpo. Realizan la mayor parte del trabajo en las células y son necesarias para la estructura. Proteínas priónicas. Es una glucoproteína de membrana que se encuentra de forma constitutiva y tiene una función neuroprotectora y reguladora. Proteínas S100, una familia multigénica de calcio modulado, proteínas que contienen motivo de mano EF, que tienen roles intracelulares y funciones extracelulares. Sinaptotagmina es un sensor de calcio en la vesícula sináptica en la superficie. Factores de transcripción regulan la expresión génica y permiten transformar la señal recibida en un cambio de actividad celular. Señalización anterógrada se refiere a la coordinación de factores codificados en el núcleo sobre la expresión de genes orgánulos. Migración celular direccional es un proceso fundamental que controla la biología del desarrollo, la inflamación, la cicatrización de heridas, la metástasis, etc. Proteólisis, escisión de las proteínas en pequeños péptidos o aminoácidos, o bien por las proteasas o de modo no enzimático. Proteolítica, le ayudan a digerir las proteínas contenidas en los alimentos. Aunque su cuerpo produce esas enzimas en el páncreas, ciertos alimentos también contienen enzimas proteolíticas. PRP8 interviene en la funcionalidad de la unión de los dominios del receptor durante el desarrollo de la enfermedad. PTM, modificaciones químicas reversibles o irreversibles en las proteínas que siguen el proceso de traducción. Quimiotransducción, son quimiorreceptores estimulados por moléculas disueltas en el moco del interior de la nariz y la saliva en la boca. Quimiosinas, cumplen una función en la respuesta inmunitaria, estimulan el movimiento de ciertos tipos de glóbulos blancos y los atraen a las áreas de inflamación para ayudar al cuerpo a combatir infecciones. Quimioresistencia, resistencia que desarrollan cepas de organismos patógenos a determinados fármacos o compuestos químicos que usualmente son letales para su especie. Rapalox, son inhibidores de moléculas pequeñas que han sido evaluados como agentes anticancerígenos. Rapamicina, es un inmunosupresor que inhibe la cascada de transducción de señal mTOR, permite la síntesis de proteínas e inhibe la autofagia. Rasagiline es un medicamento que se utiliza para evitar el daño producido por la enfermedad de Alzheimer mediante la regulación de la supervivencia y la muerte celular. RAS-RAF, sarcoma de rata, fibrosarcoma rápidamente acelerado. Receptor celular, son los discriminadores nación a través de la membrana celular. Receptor de células beta, el receptor de antígeno de los linfocitos B, BCR, está compuesto por moléculas de inmunoglobulina ancladas en la superficie celular. Receptor de células T, cada uno de los receptores que pertenecen a un grupo de proteínas de las células T, un tipo de célula inmunitaria que reconoce y se une a sustancias extrañas. Receptor del factor de necrosis tumoral, puede estimular tanto la apoptosis como la necroptosis. Receptores intracelulares citoplasmáticos, son proteínas catalíticas que dan lugar a segundos mensajeros o que realizan una función enzimática al unirse un ligando con un receptor. Receptores sigmas, clase de receptores de la superficie celular reconocida por su perfil farmacológico. Receptores TOL constituyen una familia de proteínas que forman parte del sistema inmunitario innato. Estos receptores son transmembranosos y reconocen patrones moleculares expresados por un amplio espectro de agentes infecciosos y estimulan una variedad de respuestas inflamatorias. Replicación viral, proceso muy particular
por el cual un virus penetra en una célula que, a partir de este momento, pone todos sus mecanismos a disposición de ese virus, del cual se producen muchas copias en su interior. Reprogramación, técnica mediante la cual se consigue que el perfil de genes concretos que se expresan en un determinado tipo celular se altere y genes que dejaron de expresarse en una determinada etapa del desarrollo vuelvan a expresarse. Retículo endoplasmático. Es un orgánulo que se encuentra en el citoplasma de la célula eucariota. Se presenta como una compleja red dispuesta en forma de túbulos, sacos aplanados y cisternas, que están interconectadas entre sí con una organización variada en los diferentes tipos celulares. Retroviral, tipo de virus que contiene ARN en lugar de ADN como material genético. Ribosoma es una estructura intercelular formada por ARN y proteínas y es el sitio en el que ocurre la síntesis proteica en las células. RIPK 1. Serina, treonina, proteína quinasa 1 que interactúa con el receptor, funciona en una variedad de vías celulares relacionadas tanto con la supervivencia como con la muerte celular. En términos de muerte celular, RIPK1 juega un papel en la apoptosis y la necroptosis. RIPK3, serina, treonina, proteína quinasa 3 que interactúa con el receptor, es una enzima codificada por el gen RIPK3 en humanos. El producto de este gen es un miembro de la familia de proteínas de serina, treonina, proteína quinasas que interactúan con el receptor, contribuyen con inflamación y carcinogénesis. ROS, grupo de moléculas conteniendo oxígeno con diferentes reacción química. Se les considera como metabolitos del oxígeno parcialmente reducidos que poseen una fuerte capacidad oxidante, aunque dicha capacidad varía entre las diferentes especies. Secreciones internas, proceso mediante el cual las células o glándulas endocrinas liberan sustancias, principalmente hormonas, directamente en el torrente sanguíneo o linfático, en contraposición a la secreción externa que se libera al exterior del cuerpo o hacia las cavidades internas. Sedimentación por velocidad. Las moléculas del ácido nucleico se separan según la longitud del nucleótido. Segundo mensajero, comunicador entre ambas células, integra diversa información e integra moléculas en el citosol o núcleo, provocando los efectos funcionales. Señales ambientales. Este tipo de señalización se da mediante la activación de señales desde el exterior hasta el interior de la célula, ya que reciben la comunicación en el ambiente externo, por lo tanto es una comunicación extracelular. Señalización autocrina. Actúa sobre la misma célula que se produce el factor. Dominio de señalización. Es una parte claramente plegada de una proteína que imparte funciones particulares y le permite participar de manera diferencial en vías de señalización. Calpaínas son enzimas proteolíticas que tienen una cisteína en su sitio catalítico. Catepsinas son proteasas que requieren un medio ligeramente ácido para funcionar. Señalización celular comienza tan pronto como el primer mensajero ligando se une a su receptor, una proteína con estructura complementaria en una proteína transmembrana o dentro de la célula. Señalización compartimentada. Distintos grupos de componentes de señalización y su expresión y activación en el espacio temporal. Señalización endocítica. Ruta por lo que componentes solubles y de membrana entran en la célula. Señalización retrógrada. Es un nuevo concepto de comunicación de las mitocondrias a la célula que regula las actividades intracelulares como la producción de energía y la apoptosis. Señalosomas. Son biocondensados que regulan la activación de vías de señalización, son colectivamente denominados. Separación de fragmentos de restricción de ADN por electroforesis en gel. El DNA se incuba con una enzima de restricción que lo corta en fragmentos. La mezcla de fragmentos se introduce en una ranura o foso en una placa de agarosa y se aplica corriente eléctrica. Sinapsis inmune es una compleja estructura que se forma en la región de contacto entre una célula
dendrítica y un linfocito T. Se puede dividir en dos partes, una en el lado T y otra en el lado de la sede. Sinapsis, espacio entre el extremo de una neurona y otra célula. Sinérgica, acción de dos o más causas cuyo efecto es superior a la suma de los efectos individuales. Sinoviocitos, son las células que se producen en las membranas sinoviales de las articulaciones. Síntesis de ADN para clonación en un plásmido. En este método de formación de ADN, un cebador corto poli de T se une el poli A de cada ARN mensajero que se transcribe por acción de la transcriptasa inversa. Soluble, capaz de disolverse en líquido. Sumoilación, modificación dinámica irreversible asociada a muchos procesos celulares como replicación y reparación de ADN, remodelación de la cromatina. Sustancia receptiva, es toda sustancia o mezcla de sustancias destinadas a la fabricación de un medicamento y que al ser utilizadas en su producción se convierten en un componente activo de dicho medicamento destinado a ejercer una acción farmacológica. System XC, transportador de cisteína glutamato, es un antiportador que en humanos está codificado por el gen SLC7A11. El gen SLC7A11 codifica un antiportador de cisteína glutamato independiente de sodio que depende del cloruro conocido como sistema XC o XCT. Son biomodificadas genéticamente para actuar en cualquier secuencia de ADN específica. Tapsigargina, fármaco que descarga los almacenes intracelulares de calcio por la inhibición específica de la calcio ATP-pasa del retículo endoplasmático. Tejidos, material biológico constituido por un grupo organizado de células. Termodinámico, rama de la física que estudia las acciones mecánicas del calor y de otras formas semejantes de energía. Tetrapirrol, son una familia de compuestos orgánicos que contienen 4 unidades de pirrol unidas mediante enlaces metino. Thermus acaticus, es una bacteria que vive en manantiales calientes a temperaturas mayores de 90 grados centígrados. Timocitos, tipo de glóbulo blanco, son parte del sistema inmunitario y se forman a partir de células madre en la médula ósea. Tinción de Feulgen, procedimiento de tinción que es específico para el ADN, indica la localización el pigmento en los cromosomas en esta célula. Tirosina, aminoácido precursor de varios neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, adrenalina. Tisular, perteneciente o relativo a los tejidos de los organismos. Torrente sanguíneo, flujo o movimiento de la sangre por todo el cuerpo. Toxinas, sustancia venenosa de origen microbiano. Transcripción, proceso de generación de una copia de ARN a partir de una secuencia de ADN de un gen. Transducción de señales, proceso por el que la célula responde a sustancias del exterior de la célula mediante moléculas de señalización que están en la superficie de la célula o dentro de ella. Transducción, la transferencia de genes mediada por virus. Transfección, introducir DNA desnudo en células cultivadas. Transferasa, enzimas que convierte la bilirrubina en una forma que puede ser eliminada del cuerpo a través de la bilis. Transgen, el gen que se emplea para la selección no se localiza en el mismo fragmento de ADN que el gen cuya función se está investigando. Translocación es una anormalidad cromosómica mediante la cual hay una ruptura en un cromosoma en particular. Transmembranas son un tipo de proteínas de membrana que abarcan la totalidad de la membrana biológica a la que están unidos de forma permanente. Transmisión neurofectora, proceso esencial en la fisiología humana que implica la transferencia de señales desde las neuronas motoras hasta los músculos, lo que permite la contracción muscular y el movimiento. Transporte pasivo, permite el paso molecular a través de la membrana a favor del gradiente de concentración o de carga eléctrica.
Translocación: cuando un cromosoma se rompa y los trozos fragmentados se agregan fuera de sitio a cromosomas diferentes. Treonina: es un aminoácido que se encuentra en altas concentraciones en el corazón, músculos, tracto intestinal y sistema nervioso central. Trofectodermo: que da origen a la mayor parte de las membranas extraembrionarias características de un embrión de mamífero. Tumores: masa normal de tejido que aparece cuando las células que se multiplican más de lo debido o no se mueren cuando deberían. Tumorigénesis: origen, producción o desarrollo de cáncer debido a cambios genotípicos y fenotípicos que alteran el normal equilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular. Ubiquitina: participa en la regulación de vías de señalización intercelular. Ubiquitinación: consiste en la adición covalente de moléculas de ubiquitina a otras proteínas. Vacuolas: orgánulo celular unido a la membrana. En las células animales, las vacuolas son generalmente pequeñas y ayudan a retener los productos de desecho. En las células vegetales, las vacuolas ayudan a mantener el balance hídrico. Vasodilatación: proceso fisiológico en el cual los vasos sanguíneos se ensanchan o dilatan, lo que provoca una disminución de la resistencia vascular y un aumento del flujo sanguíneo hacia los tejidos. Vasos sanguíneos: son los conductos por donde circula la sangre, forman un circuito cerrado entre el corazón y los tejidos. BDAC: está constituido por una porina, que es una proteína formadora de poros. Venetoclax: pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de proteína 2 de linfoma de células B, BCL. Funciona bloqueando la acción de cierta proteína que se encuentra en el cuerpo y que ayuda a las células del cáncer a sobrevivir. Vía de AKT: es la inactivación de proteínas apoptóticas. Vía del fosfato de inositol: es un fosfolípido que contiene en su estructura uno o más inositoles, modificados por adición de uno o más grupos fosfato. Vía intrínseca de la apoptosis: se activa desde el interior de la célula por daños en el ADN o en los microtúbulos, como los inducidos por quimioterapia. Vinculina: proteína que interviene en las uniones entre células. Virulentas: capacidad de un microorganismo de causar daño a su anfitrión. Virus: organismos unicelulares que pertenecen al grupo de los procariontes. Esto quiere decir que carecen de un núcleo celular y de orgánulos como las mitocondrias, los cloroplastos o el aparato de Golgi, por lo que su material genético se encuentra libre en el citoplasma. Yuxtacrino: comunicación por contacto con otras células o con la matriz extracelular mediante moléculas de adhesión celular. ZFN: son enzimas restrictivas artificiales producidas en el laboratorio por la fusión de un gen que codifica un dominio de unión de ADN. Zimógenos: precursores enzimáticos inactivos que requieren de un cambio bioquímico para que expongan su actividad. Esperamos que este video sea de ayuda para quien lo encuentre y con él pueda resolver dudas sobre alguna palabra nueva que haya encontrado. Muchas gracias por escucharnos.